Se puede decir que Motorola ya tiene un flagship como tal, y vaya que le hacía falta al fabricante. Es el modelo Signature, que viene con un procesador súper solvente de Qualcomm en esta gama, como puedes imaginar, y más importante, que para muchos es la mejor cámara en un teléfono ultra delgado, que se combina con ese diseño, por supuesto certificaciones que el fabricante también ha ido trabajando durante el tiempo, y vas a conocer todos los detalles en este nuevo unboxing y review. Y antes de comenzar, y si es tu primer video, sería significativo que revises mis redes sociales y por supuesto mi canal, donde vas a encontrar más unboxings y reviews de Motorola, entre ellos la familia Edge, específicamente Edge 70, que si no estás interesado en ese modelo, puede que otra persona sí, y allí puedes compartir por supuesto el video. Seguramente sabes que Motorola es una marca de tecnología que pertenece a Lenovo y ha incursionado muchísimo en lo que es la gama premium, y de hecho antes en el pasado era de lo mejor en ese sentido, pero ahora último ha incursionado con la familia Edge en ese alias Pro, alias Ultra, y ahora sí tenemos una familia totalmente dedicada, como digo, en este Signature, que ya se encuentra disponible por supuesto, así que abajo en la descripción encuentras el link en dos colores, que es un carbón negro, gris, como le quieras llamar, y el otro es un verde dorado olivo también, que es bastante único. Y bueno, el del review es el negro. Como presentación y unboxing vemos una caja negra con textura muy agradable al tacto y único, también con logos de la FIFA, patrocinador oficial, y muy importante Signature allí en este modelo en morado. Vas a levantar y encontrar de inmediato una tarjeta de agradecimiento por adquirir el producto. Vas a girar la tapa para encontrar la caja secreta de accesorios. Entre ellos viene la carcasa rígida con ese acrílico para que el teléfono tenga también menos peso y parte de los recortes. Luego vemos la herramienta para la tarjeta SIM y manuales, entre ellos la guía de inicio rápido y también la información legal. Levantas y encuentras el teléfono allí bien presentado, y luego sacas la cubierta para encontrar lo demás, porque sí, viene con paquete completo en ese USB-C por ambos lados con detalle naranja en el conector, al igual que el cargador, que no es ni más ni menos que de 90 watts. Ya tengo el Signature en mis manos y por favor aprecia ese diseño. O sea, es un teléfono muy bien construido, diseñado, también pero muy delgado, que es algo extraño de ver en esta gama super premium, y de hecho se destaca muchísimo con ese grosor de 7 milímetros en un cuerpo de 186 gramos, que sí, no es muy común, porque esa textura que encuentras atrás es un acabado como textil, como si lo hubieran puesto, no sé, un material de ropa, porque de hecho en este negro carbón es distinto al del olivo, es otra textura que también imita al textil. Y bueno, tenemos también esa placa metálica que han logrado muy bien darle como una especie de redondeo para que el módulo de cámaras también no sobresalga, porque no solamente es el grosor del teléfono, sino que también cuánto sobresale el módulo de cámaras en un gama premium que normalmente es protuberante, así que acá lo han logrado bien. Y vemos el logo de Motorola también, que no viene impreso, sino que es una placa sin ningún sello o cosas impresas acá en la parte de abajo. Todo muy bien pensado en este diseño, como digo, con texturas, materiales de lujo exclusivo y por supuesto esa alianza con Pantone, y además que contiene más de 63% de metales reciclados en su composición general. Y tenemos este frente de vidrio de alta resistencia, que cada vez es esa curvatura más pequeña, por cierto, para que no te asustes. Seguramente tienes miedo de la resistencia en un teléfono delgado, grande, pero no, acá contamos con IP68 e IP69, 1,2 metros por 30 minutos, así que es sumergible e incluso a chorros de alta presión. Y no solamente queda allí, sino que cuenta también con la militar certificación 1000 STD 810H, que es netamente a resistencia a caídas, así que si es un teléfono todoterreno. Nos pasamos a estos bordes que son con un acabado mate, también totalmente de aluminio, y por cierto con esas micro curvaturas hace que se vea más delgado y mejora el agarre. Con este costado, con el botón de bloqueo, botón para bajar y subir el volumen en una sola pieza, recortes de antena. Por la parte de arriba vemos la tecnología de Dolby Atmos, recortes, un segundo altavoz. El otro costado más o menos limpio con un solo botón, que es el botón de IA, que vamos a ver más adelante para qué se puede utilizar. Por debajo ya lo más importante, ranura para tarjeta SIM, en este caso soportada por supuesto tecnología también eSIM. Luego este conector USB-C
que es 3.1, así que soporta ahí para el tema de la pantalla externa. De hecho, 3.1 de segunda generación, y luego este primer altavoz principal, es decir, altavoces estéreo con certificación de Dolby y también un sonido tuneado por Bose, porque hay una alianza bastante fuerte con este fabricante de altavoces premium, que sí, se siente bastante con un audio Hi-Res a 24 bits, 192 kHz y también Hi-Res inalámbrico, así que suena de locura. O sea, acabas de escuchar a qué me refiero. Pero él podría. No sabía que creciera tanto. ¡No! ¡Oye, Perdón, oye, oye! estás en peligro. Tienes que confiar en mí. Bueno, esta vida puede ser aterradora. Ya nos vamos al frontal con esta pantalla gigante del fabricante que acostumbra en este formato alargado con ese agujero en pantalla y una, digamos, micro curvatura, como te mencionaba, que no se siente ya tan, digamos, fuera del estándar que sea plana en sí, y también muy aprovechado, como te digo, en este 92% relación pantalla-cuerpo con, por supuesto, los métodos de bloqueo que ya siempre conoces, pero también lector de huella en pantalla en una excelente posición, que es ultrasónico, así que es rapidísimo, Y lo que es sumamente rápido también es su tasa de refresco de 165 Hz, que son dinámicos, es tecnología LTPO, así que ahí trabaja también de buena forma la autonomía, pero ojo que esos 165 se alcanzan solamente en gaming, así que generalmente llega a los 120. Para que tengas en cuenta, estas 6,8 pulgadas con tecnología AMOLED, 1 billón de colores, resolución de 1264 por 2780 píxeles, 446 píxeles por pulgada, con certificaciones como Dolby Vision, HDR10 Plus, hasta 6200 nits de brillo máximo, que sí, lo vas a usar perfectamente a la luz del sol, certificación por parte de Pantone en el color, y si quieres saber de la protección que incluye el cristal, es ni más ni menos que Corning Gorilla Glass Victus 2, que es de lo mejor en el mercado, así que sí, han pensado en prácticamente todo en este Signature. Ahora nos pasamos al hardware, partiendo por almacenamiento y memoria RAM, donde vas a elegir dependiendo del país, disponibilidad, etcétera, pero partimos con una excelente base de 256 con 12 GB, luego también con 512 y las configuraciones más altas de 512 con 16 GB, inclusive seguramente te ofrezcan solamente una, que es la de 1 TB con 16 GB a un precio bastante competitivo, hay que decirlo en ese sentido, en cuanto a esas configuraciones, que por el tema de la IA y ya sabes está complicado, y se le suman 16 GB de RAM boost en esa memoria que toma de almacenamiento, UFS 4.1 por cierto en ese apartado, y LPDR5X en las memorias. Pero hay que hablar de la potencia real de los smartphones, que se mide finalmente en el procesador, que en este caso el Signature lleva uno de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 5, que sí, no es el Elite Gen 5, así que ojo con ello de no tener la máxima puntuación de Antutu, pero ojo que es de la misma línea, generación, lanzamiento en sí, así que es de 3 nanómetros con este octa-core con núcleos de arquitectura Oreo V3 con hasta 3.8 GHz en estos dos núcleos, y los otros 6 a 3.32 GHz. Viene con la GPU Adreno 829, que sí, como digo, vas a tener algo totalmente fluido, multitarea total, y eso se traduce finalmente también al rendimiento en gaming con lo que es Genshin Impact, acá con los máximos FPS, configuración gráfica también que va pero de maravilla. De verdad, o sea, se luce muchísimo el apartado multimedia en esta pantalla, el sonido es una experiencia total, al igual que Call of Duty, ahí también con gráficos a tope, y además una interfaz totalmente dedicada al gaming para poder activar un poco más, ya sabes, de rendimiento, que es lo habitual. Es importante recalcar el trabajo que está haciendo Motorola en el tema de software, porque sí, viene con Android 16 de fábrica, pero ahora se ofrecen 7 actualizaciones de Android en cuanto a años, así que eso está bastante bien para que el teléfono tenga una vida útil mayor. Ya continuamos con esta interfaz de MyUX, que la verdad está cada vez más pulida, y bueno, va a depender también de gustos, si te parece bien, pero la encuentro elegante, limpia, bastante fluida, optimizada. Eso es muy importante, que todo se sienta, digamos, que no se para, que no hay cortes, que no hay cosas extrañas, y esto lo ha logrado Motorola ya hace un tiempo y se mantiene, por supuesto que es importante
a recalcar. Para pasar al tema de la IA, ¿no? Porque como te mencioné, en un costado encontramos un botón que es justamente para activar este Moto AI, que es una especie de asistente, agente, que tiene distintas opciones como el que me perdí, el Image Studio para generar IA generativa, el Playlist Studio respecto a la música, prestar atención, guardar esto, que es una especie de, como digo, memoria que se almacena en la nube, que va recordando, que el teléfono va aprendiendo de ti finalmente para hacer ciertas acciones o controlar también parte del sistema. Y además de esta IA tienes los clásicos gestos, ¿no? Como por ejemplo el giro y activar la cámara, o el viejo confiable, activar la linterna ahí. Y además con Smart Connect, que también es súper importante, esa interconectividad de teléfonos de Motorola con también equipos de Lenovo, tablets, computadores, para poder compartir directamente allí de forma inalámbrica. Ya nos pasamos al sistema de cámaras de este Signature con esa placa que sí, en disposición prácticamente tenemos todo igual en Motorola, pero lo que importa finalmente son los resultados. En esta cámara principal encontramos unos 50 megapíxeles con apertura focal de 1.6, 23 milímetros, con estabilización óptica y lente por parte de Sony Litia 828. Luego tenemos otro de 50 también, el periscopio teleobjetivo con 71 milímetros, estabilización óptica, zoom óptico de 3 aumentos, el Sony Litia 600, y 50 también megapíxeles, última cámara ultra gran angular con apertura focal de 2.0, un 12 milímetros, 122 grados en esa visual, que también sirve para el macro. Y los ejemplos hablan por sí solos, es realmente una cámara ganadora, o sea, está dentro del top, compite frente a frente en las grandes ligas y me encanta la interpretación que hace. El detalle es un tono artístico, a veces se comporta con mucho contraste, así que ten presente si no te gusta mucho ello, pero tienes también la posibilidad de poner filtros, de cambiar un poco la estética, pero la verdad es que el detalle se nota, el HDR, la saturación, los colores. Es una cámara que me encanta porque es pareja en sus lentes. Por ejemplo, entre la cámara principal y el gran angular tenemos una semejanza, el retrato también, los tonos, todo se comparte de buena forma, el desenfoque es correcto, de repente se puede notar un poco artificial, el software de la cámara falta pulirlo, la previsualización especialmente, y se comporta pero excelente tanto de día como de noche, también siendo parejo en esos lentes. Y en cuanto al zoom, pasamos de los 0,5 hasta los 100 aumentos digitales en este edificio que siempre tomo, que la verdad se nota muchísimo también el trabajo de un teleobjetivo genial por parte de Sony, que al final de cuentas ya sí tiende a ser como ese efecto acuarela, pero está muy pero que muy bien conseguido. ¿Y qué tal el video en este Signature? ¿Es parejo con la fotografía? Bueno, es bastante capaz, porque llega a los 8K 30 FPS con Dolby Vision incluso, y lo normal es que utilice seguramente el 4K 30 a 60, cada vez los 4K 30, para que veas esa estabilización, que está muy bien estabilizado. Es un video que me gusta bastante, es más o menos casi completo que la fotografía, pero le falta un poquitito allí. La previsualización también tiene que mejorar, un poco el cambio de lentes también, pero también es capaz de grabar a 4K 120, que sí, es un buen video a fin de cuentas. Nos pasamos a la cámara frontal, que todo tiene que ser redondo, ¿no? Y acá también se llevan esos 50 megapíxeles con apertura focal de 2.0, un 21 milímetros y con autoenfoque, así que sí, sale muy bien la selfie en cualquier condición sea esta, o sea, incluso a contraluz. Lo hace increíble, es una definición correcta, también en la noche con esa luz que te pone el mismo celular. La verdad es que sí, me gusta mucho el trabajo de Motorola, cómo se está afirmando en este apartado de fotografía. Y esta es la prueba de grabación con la cámara frontal del Motorola Signature, grabando a 4K 30 FPS, pero permite a 60 igualmente. Pero importante, ¿qué tal la calidad? Vamos a ver esos cambios de luces. Vamos a movernos por acá a ver qué tal esa estabilización también. Sí, me gusta bastante bien. Y por supuesto, opines en los comentarios qué te parece la calidad de sus micrófonos.
nos pasamos a la última categoría más importante de un review, que es la autonomía que encontramos en el teléfono. Y en este caso el Signature monta una batería de 5200 mAh, silicio de carbono, porque con ese grosor no hay otra opción y seguramente esperabas menos capacidad y no. Y pese a tener ese número, siento que le falta un poco de optimización. No sé si será por esta disipación también, porque el teléfono se calienta, ojo, se calienta entero, pero no llega a quemarte la mano o algo por el estilo, pero algo le falta como para que se aprovechen mejor esos 5200 mAh, que otras marcas sí los aprovechan mejor. Pero por otra parte tenemos una carga súper convincente de 90 watts por cable que te aseguran cargar el teléfono al 50% en solo 15 minutos y al 100% en 42 minutos. Por otra parte se compensa también los 50 watts inalámbricos con también la inalámbrica inversa para lo que son los auriculares, un smartwatch de 10 watts y las 5 watts de inversa por cable. Últimos apartados en conectividad que no pueden faltar y que te menciono en esta review es que viene con Wi-Fi 7, también Bluetooth 6 y NFC para el tema de los pagos, ya sabes que es indispensable de alguna forma, y UWB en esa banda ultra ancha. Así que nada, llegamos a la final de la review de este Motorola Signature, que es un teléfono, sí, que tiene prácticamente casi todo. No costaba de alguna forma poner ese Elite Gen 5 en vez del Gen 5. Hay gente que no se va a dar cuenta de ello, hay gente que no va a notar una diferencia, pero en cuanto a gaming, lo más exigente, sí, ahí puede que exista una diferencia, pero importante es por supuesto el trabajo de Motorola de incluir un sistema de cámaras sumamente capaz en un teléfono muy delgado, bien diseñado, que se siente con personalidad y ojalá siga mejorando. Así que no olvides dejar tu me gusta, algún comentario, suscribirte si quieres ver más contenido tecnológico y nos vemos en un próximo video.